Bueno, ahí estaban los conceptos importantes del doctor Hefner. Señor director, si me acompaña, ya lo tengo con nosotros al señor Leandro Santoro. Leandro, buenas noches. Buenas ¿Cómo noches, estás? Juli. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. A ver, varias cuestiones. Primero quiero mandarle un saludo grande al legislador Leopoldo Moró, al diputado, porque sufrió una amenaza de muerte. Esto se ha conocido en las últimas horas. Nosotros hablamos con él. Él decidió no salir al aire porque está dejando que investigue la justicia. Estaba tomando un café en las inmediaciones del Congreso. Fue abordado por dos personas que estaban por allí. Uno de ellos empezó a increparlo y el otro directamente agarró una silla. Y además en ese contexto lo amenazaron de muerte. Apareció un cabo de la Policía Federal, policía de la ciudad, tengo entendido. A partir de ahí la situación se ordenó, uno de ellos se dio a la fuga de los agresores, el otro fue detenido y ahora está el juez Casanelo justamente con esto. Moró lo que dice en principio es que su rol como titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia y la investigación que se está llevando adelante por las actividades de espionaje de los últimos años, bueno, tendrían una relación con esto. Vamos a ver cómo avanza, pero bueno, queríamos mandarle un saludo grande a Leopoldo Moró. Ahora sí, señor Santoro, ¿cómo está? Bueno, a ver, lo primero que te pregunto es sobre este tema, ¿no? Digo, ¿qué pensás? Estamos en democracia, pero uno camina por la calle y te pueden amenazar de muerte. Sí, hay que desandar este camino, el camino de la violencia, de la agresividad, del odio, tantos años inoculando odio, mintiendo, fake news, haciéndole creer a la gente que hay un sector de la sociedad que es impoluta y otro sector que representa a las mafias. Eso después tiene su correlato en la vida cotidiana. O sea, yo en general también recibo mucho afecto de la gente por la calle, pero nunca estás exento de que venga algún tarado y te diga alguna barbaridad, incluso con tus hijos. Entonces, yo creo que hay que hacer un llamado de atención sobre esto, básicamente porque es una espiral de la violencia que nunca sabe dónde termina y ya tenemos experiencia en la Argentina de recorrer esa espiral, así que mientras más lo desandemos, mucho mejor. Cuando decías recién violencia y lo relacionabas con lo político, con la política, no puedo evitar pensar en lo que pasó en los Estados Unidos hace una semana. Hoy, en principio, la Cámara de Representantes decidió llevar adelante el juicio político a Donald Trump, pero digo, la violencia como elemento en la política ¿es utilizado frecuentemente? ¿Lo hemos visto en los últimos años también aquí en la Argentina? Sí, a medida que disminuye la potencia de los argumentos y de las ideas, aumenta la agresividad de las declaraciones. Y eso sirve muchas veces para polarizar a la sociedad y para construir una identidad política. Y yo estoy viendo también en la Argentina hace mucho tiempo, ya que empezó una suerte de espiral de la agresividad dialéctica o verbal, para utilizar una palabra más precisa. Y eso es un problema, porque obviamente, digamos, del dicho al hecho a veces hay muy poquito, ¿viste? Y la verdad es que la única forma de neutralizar este tipo de operaciones es tratando de dar un debate, primero de buena fe y segundo racional. Yo quiero discutir con gente de política, no quiero discutir con gente en el terreno del fango, donde muchas veces te llevan los cultores de la antipolítica. ¿Ah? Pero una declaración, por ejemplo, de Elisa Carrió diciendo bueno, que el gobierno está envenenando a la gente dando la vacuna. Digo, ¿te permite llevar ese debate adelante? No, por eso. O sea, es una locura lo que pasa en la Argentina. Meterle miedo a la sociedad diciéndole que el gobierno está comprando vacunas que no funcionan. Y así tantas otras cosas, ¿no es cierto? Bueno, eso obviamente, si vos sos una persona que le crees a esos comunicadores, en cada militante o en cada dirigente del oficialismo ves un enemigo. Si de verdad vos pensás que hay un diputado que sostiene un gobierno que envenena a la gente con una vacuna, digamos, pensás cualquier cosa y sos capaz de hacer cualquier cosa. Por eso te digo, hay un punto con el tema de la irracionalidad. Yo creo que las emociones le ganaron mucho terreno a las ideas en el debate político. Entonces, muchos de los grandes constructores de sentido apelan a la emoción para movilizar al electorado y, bueno, obviamente desde un nivel de cinismo inusitado, porque son capaces de decir cosas que ellos mismos saben que son mentiras. ¿Te las dicen? ¿Vos te creés que Carrió supone de verdad que la vacuna rusa envenena a la gente? Olvídate, Juli, que sabe que no es así. Pero a ver, ella podrá tener dudas legítimas de decir, no sé qué porcentaje puede cubrir, qué porcentaje no, pero... Pero no hay una cantidad de personas muy importante que le cree a Carrió lo que dice. Pero una cosa son los que emiten los mensajes y otra cosa son los que los reciben. En general, la mayoría de la gente que miente en televisión y que emite mensajes confusos o de odio, de miedo, sabe lo que está haciendo. Lo hace con una intencionalidad política. A ver, los que armaron la campaña contra Aníbal diciendo que era la morsa, ¿vos pensás que se equivocaron o que sabían que le estaban armando un paquete al tipo para hacerle perder la provincia de Buenos Aires? Obvio que sabían que era una mentira. Lo que pasa es que el nivel de cinismo, en la Argentina hay una suerte de vale todo.
Y eso es horrible. Todo, vale todo. Meterse con la familia, decir, mentir, inventar cosas, tergiversar, agarrar media verdad y transformarla, ¿viste? En una mentira completa. Incluso en un contexto como este, con pandemia, claro, con aumento de la pobreza, de la indigencia, digo, no hay un retomar el rol protagónico, porque la oposición también tiene un rol protagónico en este contexto. Digo, uno discute políticas, claramente digo, la oposición puede tener una inferencia, puede tener un ejercicio de lo cotidiano, puede tener una influencia en las decisiones del presidente. Sí, debería además. Pero no lo está haciendo. No lo está haciendo. Es muy difícil, porque además, por un lado, es la doble moral y el cinismo, ¿no? Te reclaman el diálogo, el consenso, y de repente, viste, escuchás gente que dice cualquier barbaridad, pero viste, sembran dudas y, yo no sé si atrás de la vacuna no hay una coima. ¿Cómo hace decir una cosa así en un contexto como este? Además, sin ninguna prueba, ¿no? Es una locura. Entonces, es tirar del mantel. La tesis de estos tipos, ¿sabes cuál es? A este gobierno le tiene que ir muy mal, como trataron de hacer con el gobierno de Cristina y como lograron hacer con el gobierno de Alfonsín, tirar del mantel para que les vaya muy mal, para después con tierra arrasada venir y decir, ¿saben qué? Política de shock, cirugía mayor, se terminó el populismo, entonces ahora hay que hacer todas las cosas que queríamos hacer con Macri, pero no nos dio el cuero. Eso es lo que pasa. ¿No hay una memoria colectiva de que lo que pasó con Macri tiene más que ver con sus políticas que con su propia aventura dentro de lo que es la política? Yo creo que la derecha está tratando de resignificar esas consignas, ¿no? Rápidamente. Son muy hábiles en la resignificación de esas consignas. Y además están tratando de personalizar el fracaso en la figura de Macri. ¿Viste? Se los quieren sacar rápido de encima y decir, en realidad el problema es que Macri era un vago. Sí, Macri era un vago y era un problema, pero el problema en realidad es ese proyecto de país. Pero bueno, es un debate que además es complejo de dar porque cada vez las ideas en la política tienen menos lugar. Pero hay una continuidad, por ejemplo, de Horacio Rodríguez Larreta en lo que fue Macri para la política nacional, es decir, más allá de la política de la ciudad de Buenos Aires. Digo, en términos generales y casi de alguna manera pensando en las elecciones de este año. Sí. Digo, ¿hay ahí una construcción de poder político? Dame un minuto después para charlar de esto antes de despedirme, porque yo ya sé cómo es la dinámica de este programa. Pero... ¿Cómo es la dinámica? No, porque está bueno, pues me abriste ahí un debate que... Dos cosas. Sí. Primero, Horacio Rodríguez Larreta, en términos de gestión en la ciudad, representa el mismo modelo que Macri. Esto es marketing. Me parece que la sociedad se da cuenta y percibe que los business, los negocios inmobiliarios, los negocios con la concesionaria, es una continuidad del gobierno de Macri. No hay grandes diferencias. La desinversión en los servicios básicos de la ciudad es una continuidad de la política de Macri. Es una continuidad de la política de endeudamiento. O sea, las grandes líneas del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta es una continuidad. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que Larreta es más inteligente que Macri y además aprendieron de esa experiencia y están tratando de construir un liderazgo con otras características. Más cerca de la política él y además es más cauto y más precavido a la hora de dar algunas declaraciones. Macri te decía cualquier barbaridad, eso le sirvió porque él era una celebridad, entonces te declaraba cualquier cosa y Larreta no es de declarar cualquier cosa, en ese sentido mide mucho más sus palabras. La pregunta del millón, que era lo que quería que charláramos un segundo. Estamos retomando. Exactamente. Bien, ya estamos cumpliendo. Además. Sí, perfecto. Si se le puede ganar, ¿y qué hay que hacer para ganarle? ¿No? En el caso de la ciudad de Buenos Aires. Vos sabés que mucha gente piensa que para ganarle a Larreta en la ciudad hace falta un buen candidato. Y yo creo que eso es un error, porque la discusión no es de candidatos. Porque pocos candidatos tan malos como Horacio Rodríguez Larreta, por su ausencia de carisma, por su dificultad para comunicar ideas, pero tan eficientes en términos electorales. ¿Qué representa Juntos por el Cambio en la ciudad y que quieren proyectar en el ámbito nacional? Un concepto. Ellos son un concepto, son un modelo cultural, son un proyecto político que tiene muchas aristas, que está muy enraizado en el ideal aspiracional de un sector de la clase media argentina. Y a ese proyecto, a ese concepto, hay que contraponerle otro concepto, que tiene que ser superador. La discusión acá es de visiones de ciudad y de visiones de país, no es de candidatos. Mucha gente te dice, bueno, por ejemplo, a mí me pasa que dice, comparto tus videos porque cuando vas a un programa de televisión, porque de repente le puedo decir a mi familia con tus videos lo que yo le quería decir de otra manera. Entonces esa es la clave, si vos fueras candidato, esa es la clave para ganar la elección. Y eso es un error de lectura. O sea, nosotros tenemos que construir un proceso social que inicia el camino de la construcción de una contracultura a la cultura neoliberal del PRO en la ciudad de manera colectiva. Acá lo que se necesitan son ideas, valores, un programa de gobierno ajustado a esas ideas y esos valores. La discusión necesariamente va en esa línea, no es en la línea de quién es mejor candidato, es en la línea de decir, bueno, a ver, el Estado local, ¿qué es lo que tiene que hacer?
tiene que pintar el piso para marcar dónde se ponen las mesas, o pintar el piso para ver dónde va el metrobús, o pintar el piso para ver dónde van las bicisendas, o tiene que tener una política activa de defensa del medio ambiente, tiene que tener una política activa de defensa del empleo, de construcción de riqueza en la ciudad. ¿Qué es el Estado local? Bueno, pero para mucha gente que pavimentes o que pintes, como vos decías, las líneas de amarillo, Sí. Es parte de la política. Claro, sí, claro. Ahí hay que ver algo. Larreta se apropió y el macrismo se apropió del concepto de la eficacia y de la eficiencia. Y de la honestidad, además, increíble, porque no son ninguna de las dos cosas, ni honesto ni eficiente, pero sin embargo se apropiaron de ese concepto. Y yo creo que ese es un concepto que está en disputa. La eficacia no es una bandera a la derecha, es una bandera en disputa. En todo caso, nosotros tenemos que construir una propuesta que sea percibida por la sociedad como eficiente y al mismo tiempo que sea creativa, cosa que el gobierno de la ciudad no lo es, no tiene soluciones creativas, sensible e incluyente. Son las tres características que nosotros tenemos que, sobre las cuales tenemos que edificar una propuesta superadora. No quiero dejar de hacerte cruzar de vereda, cruzarte enfrente y no, digo, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el gobierno en este contexto, ¿no? Un gobierno que ya lleva mucho tiempo al frente de la Casa Rosada, que ha tomado decisiones. Yo creo personalmente que no le ha tocado la mejor época para gobernar y además tenía muchas falencias en términos económicos el gobierno que asumía porque recursos no había. Ahora, a partir de ahora también acá hay una responsabilidad. ¿Estás conforme cómo manejó el gobierno la pandemia? ¿Te parece que podría haberlo hecho mejor? ¿Hay marchas y contramarchas? Bueno, lo de directamente el conflicto con el campo de los últimos días es un ejemplo más, ¿no? De un gobierno que avanza y que después termina retrocediendo. Digo, ¿qué dice eso? No estoy conforme con lo que hago yo, menos voy a estar conforme con lo que hace los demás. Yo soy inconformista por naturaleza, por mi definición de vida, es así. Siempre creo que se puede hacer más, soy muy autoexigente y además eso me cuesta. Yo creo que la militancia política, para los que tenemos sentido de trascendencia y buscamos no acceder al poder, sino transformar la sociedad, tiene hasta una carga dramática, ¿no? O sea, yo no sé cómo hace para dormir la gente que tiene responsabilidades reales sobre la vida de otras personas, ¿no? Es muy difícil. Realmente duerme poco, ¿no? Duerme poco. Algunos duermen poco y otros duermen muy bien, lo que habla de su falta de conciencia de la responsabilidad social que tienen. Es más, yo creo que independientemente de este gobierno, de cualquiera, si nosotros tuviésemos más militantes con sensibilidad social y asumiendo funciones de gobierno, creo que las cosas andarían mejor. Yo reivindico la ética militante como una vocación de servicio y una vocación de poder que se ponen al servicio de un proyecto colectivo. Entonces, a ver, cuando vos encontrás un dirigente militante, podrá ser de cualquier fuerza política, te das cuenta por cómo pone el cuerpo en el proyecto. Tanto en el gobierno de la ciudad como en el gobierno nacional. Yo, por ejemplo, te podría decir, en los dos gobiernos veo funcionarios que vos decís, che, estos tipos... ¿Pero que es un ejercicio de la sensibilidad? Es un ejercicio de la sensibilidad, es un compromiso de vida inclusive. Y tenés otros tipos que laburan de ministros o que laburan de secretario de Estado. Pero vos decís que ahí no hay compromiso. Y ahí tenés un compromiso laboral, de la inmediatez. Tenés un compromiso laboral y de la inmediatez. Y cuando estás en pandemia, siempre, pero cuando estás en pandemia, vos no laburás de ministro. Sos ministro las 24 horas del día. Porque te haces cargo de la responsabilidad que te dio la sociedad de tratar de administrar de la mejor manera posible la realidad y transformar esa realidad. Entonces yo creo que hay una gran diferencia entre los que vienen de la política, los que tienen una experiencia militante, un compromiso militante, en todos los partidos, porque en el gobierno de la ciudad pasa lo mismo. Yo conozco, por ejemplo, no sé, a ver, Crescenti, te puede gustar más o menos, pero Crescenti explota algo en la ciudad de Buenos Aires y el tipo está con el SAME. Y sin embargo, viste, tenés algunos funcionarios del gobierno de la ciudad que funcionan en el esquema del control que no los ves nunca, ¿no? En el gobierno nacional, Carla Viciotti, ¿se puede confundir Carla? Sí, se puede confundir, se ha confundido, se confundió. Ahora, está en todos lados, pone el cuerpo, da la cara, o sea, toma 50 decisiones por día. Alguna vez se tiene que equivocar, o 100 decisiones por día. A mí lo que me molestan son esos tipos que te trabajan de 8 a 16, ¿viste? Y de repente dicen, bueno, terminó mi horario de laburo y me voy a casa. Y desconecto. Eso no puede pasar en un gobierno. O sea, cuando el presidente te da la responsabilidad de administrar un área de gobierno en representación de una fuerza política que se presentó a elecciones, tu vida tiene que pasar por ahí. Sí, como dijo Cristina, y si no, búscate otro laburo. Gracias, Leandro.